Pero Ramírez Vázquez aportaba, pero en función como una resultante. No eran aquí no fueron unos muros con el propósito de algo solamente decorativo. Resultó decorativo, pero pues era un filtro para el calor tremendo de Sevilla, para un pabellón que recibía miles de personas diariamente, de filtrar y como aquí se ve, de que el aire caliente saliera por tiro a los lados y el aire caliente no entrara con esa intensidad de calor, calentando los muros o el ambiente interno. Entonces, darle al espacio las condiciones para que sea vivible, para que sea agradable, para que te sientas que estás, como decía hace rato, que si vas a estar, estás bien, y si eres mexicano, que eres. Esto fue una aportación. Y dentro de este concepto de las constantes culturales, pues también lo vemos en el Museo de Antropología. Esta es una parte también como ejemplo de la arquitectura PUC, y en los edificios laterales del patio del museo, en donde se ve la parte de arriba ornamentada, la parte de abajo lisa, pero algo que es interesante, este museo, al enclavarse en el bosque de Chapultepec, la gente está acostumbrada a ir a Chapultepec, a pasar un día agradable, a no estar en un lugar cerrado. Para eso vas al parque, estar al aire libre. Y no hay dos salas seguidas en el que necesariamente el espacio, en su circulación, en el proyecto, necesariamente te lleve a estar en contacto con el área verde. En este caso, es la vista verde es para que se siga sintiendo, se hace abierto para seguir sintiendo que estás en Chapultepec y no estás perdiendo tu visita a al bosque, estás en presencia estás cumpliendo el objetivo de tu visita para sentirte al aire libre, y qué mejor que aprendiendo. Es algo lúdico, porque en un proyecto cultural también hay que hacerlo ameno. Fíjate que decía Walt Disney, que él decía: yo prefiero divertir, entretener, y esperando que la gente aprenda, que tratar de que aprendan y que resulte entretenido. Aquí eran las dos cosas. Es hacer una función arquitectónica, sí, de aprender, de orientar, de estimular, de sembrar el interés en un ámbito entretenido. De ahí viene la museografía mexicana, que tristemente hace 2 días murió don Mario Vázquez, que fue junto con Fernando Gamboa, los padres de la museografía en México, que cambiaron el sentido, y me atrevo a decirlo, a afirmarlo, convencido totalmente de que fue algo a nivel internacional. En este sentido, pues vemos lo ilustrado anteriormente. Claro, aquí, por ejemplo, en un patio también salió que el paraguas, pues es derivado de que en México la temporada de lluvias, pues al menos en esa época, ahora con el cambio climático ha variado, pero eran torrenciales siempre, y había que protegerlo. Él así lo decía: hay que protegerlo, no techarlo, no cubrirlo. Es un espacio protegido, no cubierto, protegido. Él decía: es así. Pero ¿con qué te cubres? Con un paraguas. Pero si te pones un paraguas, el agua escurre a los lados. Bueno, si lo hacemos invertido, ok, pero se acumula el agua. Si le hacemos alrededor unas aberturas, bueno, se va a hacer fuente cuando llueva nada más. Bueno, vamos a hacerlo fuente permanente. Y así es como resultó. Y con un juego de niveles imperceptibles, el agua se filtra a través de recinto y una cisterna,
y se recicla. La parte alta del paraguas tiene la misma dimensión que la parte de abajo. Digamos que es el paraguas invertido. Y esta solución permite que se sienta un espacio abierto. Entonces, con todo esto se cumplía esa función. Aquí el mérito que se debe dar y el agradecimiento es al presidente López Mateos, que lo hizo posible, a un secretario de Educación como don Jaime Torres Bodet, a un a un regente de la Ciudad de México como Uruchurtu. Y también quiero destacar la participación del principal colega que tuvo mi padre en vida, que fue el arquitecto Rafael Mijares Alcérreca. Y aquí habría innumerables personalidades que habría que añadir, como el arquitecto Jorge Campuzano, Ricardo de Romina, muchísimos más, pero principalmente el arquitecto Rafael Mijares, socio de muchos años, sin menoscabo de la intervención de nadie más. Fue este museo una conjunción de talentos, porque detrás de la naturaleza de cada proyecto, de cada obra, detrás de la naturaleza de todo, está la naturaleza humana. Si queremos mejores proyectos, necesitamos mejores personas. Y más en un proyecto interdisciplinario. Arquitectos, ingenieros, museógrafos, arqueólogos, etnógrafos, curadores. Esto es la conjunción de todo. Y luego esto también en obras más recientes, este proyecto es del 2000, de la década pasada, 2004 se inició, es el Centro de Convenciones de Chetumal, que también obedeció en que Chetumal no tenía centro de convenciones porque no había dónde hacerlas y no había un lugar, pues porque no había nadie que las pidiera. Entonces el entonces gobernador Félix González Canto rompió el círculo vicioso y hoy día es un referente que ha traído muchas convenciones. La necesidad, ya hay otros 2 hoteles nuevos. Es una generación la obra arquitectónica también, porque ya hay ya hay un espacio. Y entonces es el arco maya tradicional, pero claro, con materiales contemporáneos, y está sobre la avenida donde arranca, junto a la universidad, donde arranca y está el malecón, en Chetumal. Y vamos a pasar a una obra que todos conocemos, la Basílica de Guadalupe. La basílica tiene esos terrenos un inconveniente muy grande. Por eso las soluciones muchas veces no son solamente estéticas, sino deben ser constructivas. El subsuelo ahí, por eso se fractura la vieja basílica y se ha perdido parte de capuchinas por las condiciones del subsuelo. Parte es tierra firme, que es el Cerro del Tepeyac, y ahí estaba la ribera del lago, que es pantano, es lodoso. Entonces unas partes están cimentadas sobre tierra firme y otras no. Entonces necesariamente se fractura los edificios. Había un proyecto del arquitecto José Luis Benlliuri, muy estimado amigo, colaborador de mi padre, y él la tenía en el cerro, pero había que prescindir de la capilla del cerro, del panteón, de muchísimas cosas. Es un proyecto que desarrolla mi padre a petición de don Antonio
don Antonio del Valle, que él financió el proyecto y puso mucho dinero para la obra. Y don Antonio del Valle le dijo, arquitecto, él no quería que se hiciera arriba, a ver, denme una solución. Entonces la solución fue un solo apoyo firme sobre el que hay una plataforma de concreto a donde van apoyos perimetrales, pero solo para dar rigidez y sostén a la cubierta. Pero lo que soporta la construcción, la basílica, es un solo apoyo central hasta tierra firme. Eso fue lo que condicionó. Por fortuna, o por suerte, fue providencial, si así se quiere ver, había habido el cambio de la liturgia, que se vuelve asamblea, con el Concilio Vaticano II, que inicia Juan XXIII y concluye Paulo VI. Entonces se vuelve asamblea. Antes, si ustedes recuerdan, bueno, yo sí lo recuerdo, me tocó, la misa la daba un sacerdote que se ponía de espaldas, que hablaba en latín, que no le entendías nada. Y entonces cuando se vuelve asamblea es un espacio más abierto en que la gente participa, y esto fue muy criticado en su momento porque decían, es que no parece iglesia. No, las cosas no deben de parecer, deben ser. Entonces fue un apoyo central, da como consecuencia un espacio circular que se vuelve asamblea, no hay columnas, entonces no tiene problemas ni de isóptica, ni de ventilación, ni de ningún tipo, ni de visibilidad. Bueno, de isóptica ya lo dije, ni de acústica, derivado de esta solución. Lo que permite un espacio como este en que todos participen. Este espacio, por ejemplo, aquí, es multifuncional porque la gente no solamente va al oficio religioso, sino también pueden ir turistas, puede ir la gente a hacer una petición a la Guadalupana, pero pues en la antigua basílica era imposible. El año en que se inaugura esto había 6 millones de visitantes al año. Hasta hace 2 años había 22 millones al año y nunca ha habido problemas. Las plataformas, las circulaciones de abajo, las rampas de abajo, que la rampa es una solución concurrente en la arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez, permite pasar frente a la imagen, y es un pasillo que se mueve porque si no la gente se pararía allí, y lo que dura, la velocidad a la que está, es para que sea una Ave María, así lo estableció el abad Schulenburg. Otra cosa que tiene, por ejemplo, se fijó, aquí está la plataforma, esta obra, por ejemplo, el organista pidió estar al frente y él dijo, yo entiendo que no se pueda, y Pedro Ramírez Vázquez dijo, usted pida lo que requiera para su función, ya será problema nuestro si se puede o no, que sí se va a poder. El organista está en el centro, nadie lo ve porque está sumido, porque pues, el organista tiene que ver hacia arriba y el presbiterio está hacia arriba. Normalmente en las iglesias tradicionales el organista está arriba, está de espaldas y no ve, si es una boda, no ve a qué horas entra la novia ni nada, y es muy incómodo. Y aquí está el centro, en el mejor lugar, y nadie lo ve y pasa desapercibido. Otra solución que aporta la Basílica de Guadalupe son los vitrales. Normalmente en la solución de vitral, pues si es de día, se ve desde adentro el vitral y de afuera se ve oscuro. Y si es de noche, desde adentro se ve oscuro y desde afuera
se ve iluminado. El vidrio tiene esa característica, el vitral, ¿no? El cristal, ¿no? Esto es cristal de plomo. Y como ustedes ven, también es estructural, tiene volumen. Y este cristal se ve de día y de noche con todos sus colores, tanto de adentro como de afuera. Es una aportación, y yo no conozco ningún otro vitral en el mundo que esté hecho con cristal en vez de con un vidrio tradicional. La anterior tiene la capilla abierta, que es tradicional de los templos coloniales mexicanos. Y otra cosa que Pedro Ramírez Vázquez tenía, aquí estamos viendo el Museo del Caracol, es un proyecto que era en el bosque de Chapultepec, era cuidar el ambiente, era el no afectar el medio. Esta obra fue el primer jardín verde, la primera azotea verde en México. Hoy día es algo, digamos que vanguardista, novedoso. Pedro Ramírez Vázquez lo hizo en 1960. Pero repito, las cosas cuando vienen de adentro no les hacemos caso, pero cuando vienen de afuera, las azoteas verdes en otros lugares, igual les aplaudimos. Aquí ya estaban en 1960. Es un acceso a manera de rampa, porque este terreno eran unos picaderos del colegio militar, cuando el castillo de Chapultepec tenía ese destino. Y no se podía prescindir ya eran los picaderos, entonces no se podía prescindir de la vegetación ni nada. Entonces se hizo esta solución a base de rampas que llevan a la Sala de la Constitución. No se alteró el medio, y pasa desapercibido, no tiene que contarte. Lo que cuenta es el cerro de Chapultepec, y fue un complemento con la iniciativa visionaria de Jaime Torres Bodet, que lo narra en sus memorias, que quería un proyecto dirigido con dioramas a los niños, porque él, siendo director de la UNESCO, hizo una exposición sobre los derechos humanos en París, en el Museo que hoy es de la Moda, que entonces era de artes industriales, en que había dioramas de la toma de la Bastilla y de la esclavitud en Estados Unidos. Quiso algo así en México, y esto fue el resultado de la visión de un Torres Bodet, y con Pedro Ramírez Vázquez dándole la expresión que el entonces presidente de la República también quiso, don Adolfo López Mateos. Y en ese contexto, en esa idea del respeto al entorno, fue hecho el Museo de Sitio de Teotihuacán. La gente cuando vamos a Teotihuacán, pues vamos a disfrutar de la zona arqueológica, de las pirámides. Nos gusta subirnos a la pirámide del Sol. Esta perspectiva es como si estuviera siendo vista desde la pirámide del Sol. No, está a un lado de la pirámide del Sol y no interfiere con el contexto de la zona arqueológica, con la pirámide, no agrede. Esto es un complemento, es un servicio. El museo debe cumplir en primera con el respeto a la zona arqueológica. Y ese gran ventanal es para tener una vista a la pirámide desde el interior, cuando ya se tiene una idea general de lo que fue aquella cultura. El profesor Matos Moctezuma, cuando Pedro Ramírez Vázquez le dice, porque es una gran maqueta, se camina sobre vidrio, estamos hablando de los 90, a finales de los 80, principios de los 90, cuando Pedro Ramírez Vázquez le dice al maestro Matos, vamos a incorporar la pirámide al museo, vamos a meterla para que la gente sienta. Hasta el profesor Matos me ha dicho, no, nosotros pensamos que tu papá como que algo había fumado, que no
¿Pero cómo va a ser esto? Y luego ya con el resultado es un museo que respeta la zona, y los arqueólogos son muy celosos, de que no se toque, que se respete al máximo y que no se interfiera. Nunca hubo un problema, un diferendo, vamos, no hubo una sola diferencia con el medio arqueológico, con el medio cultural. Eso es parte de la atención que daba Pedro Ramírez Vázquez. Entonces ya hablamos del criterio, del sistema constructivo en la Basílica de Guadalupe y también la eficiencia cuando es el sistema constructivo. Haciendo un paréntesis, nada más quiero recordar que el Museo del Caracol fue construido en 7 meses, el Museo de Arte Moderno en 10, el Museo de Antropología en 19, y en otras actividades, la Universidad Autónoma Metropolitana de cero. De cero es nada más un acta notarial en que le dicen que él es rector. No existe la universidad, vamos, es un papel. Y el de cero, desde ley orgánica hasta 3 unidades, fue hecho en 19 meses también. Y la Olimpiada en 27. O sea, sabía el sistema, sabía el tiempo es parte del programa para que esté listo como se quiere, en la calidad que se pretende, en el tiempo que debe de estar. He querido poner obras que pues casi prácticamente desconocidas por el tiempo y porque pues, muchas de ellas ya no están, pero que tuvieron su trascendencia. Mencionamos en el Museo de Antropología la pérdida lamentable del maestro Mario Vázquez, pero también junto con un Mario Vázquez hubo un Fernando Gamboa. Este es el pabellón de México en la Feria de Bruselas, la celosía recurrente. Este mural existe en la Preparatoria 4, está sobre observatorio, se dice fácil, pero mide 10 por 10 metros, sí. Es un mural de 100 metros cuadrados de pura piedra, la mayoría de Zacatecas, digamos que el criterio de la biblioteca de CEU. La obra máxima de esa feria fue el Atomium, que todavía existe en Bruselas, y había una gran aguja de Jacques Mochal, impresionante, obras barras, pero la medalla de oro de la feria fue para el pabellón mexicano. La medalla, la estrella de oro, así se llama, la estrella de oro de la exposición fue para el pabellón mexicano, e incluso condecoran a Pedro Ramírez Vázquez y a Rafael Mijares como caballeros de la Orden del Rey Balduino por su aportación. Lo que quiero decir con esto también es que Pedro Ramírez Vázquez no traía soluciones de fuera, él llevaba lo mexicano al exterior. Para que una obra trascienda, no puede trascender si no tiene un valor local. Entonces, ¿cuál es el valor local? Lo mexicano, nuestros materiales, nuestras soluciones, que expresadas en un ámbito universal, con soluciones contemporáneas, se vuelven con reconocimiento universal. Pedro Ramírez Vázquez tuvo reconocimientos en 30 países, por reconocimientos oficiales y condecoraciones de gobiernos y organismos oficiales de 30 países. Este fue de lo primero. Y la estrella de oro de la exposición, llevando lo mexicano fuera, no al revés. Caso similar de proyección de México, el pabellón de México en Nueva York, la celosía recurrente, la ubicación, que fue en donde está en el barrio de Queens, en donde está un gran monumento que se llama el Hemisphere. Esta feria fue muy trascendente. La Santa Sede llevó la Piedad de Miguel Ángel, lo que era el pabellón de la Pepsi-Cola. Se volvió una atracción de Disney que se llama el Small World. También luego fue la tecnología, el pabellón
de la Ford fue impresionante, el de la General Electric, que también lo adoptó Disney y actualmente se encuentra en Epcot. Aquí en el pabellón de México hubo muchas cosas que luego se aplicarían en la Olimpiada. Mi padre mandó judas monumentales a este pabellón, hecho por una familia, los Linares, que actualmente hacen. Ahí el residente fue Eduardo Terrazas, ahí aprendió, él y su hermano Alfredo, y luego pues de ahí ya vienen los egos en decir yo lo hice, pero todo esto fue aportaciones de México, y hubo mucha exhibición de platería. México es un país que nosotros se nos hace normal la platería del estado de Hidalgo, de Tasco, pero ahí estuvo Spratling, estuvo Los Castillos, estuvo Pineda, y fueron reconocidos por la platería que llevaban. Y ya pasando a lo universal, en cuanto a las constantes culturales, esto es el Museo del Comité Olímpico Internacional en Lausana, en Suiza. Ahí fue un aprendizaje, siempre se aprende, siempre se aporta, pero también se recibe mucha enseñanza de los suizos en cuanto al respeto al entorno. Es una cantidad de limitaciones tremendas, pero para todo hay una solución. Se recurrió, claro, a la expresión del origen de los juegos, de la cultura griega, concretamente de Olimpia, y estas columnas de acceso pues están grabados los nombres de las ciudades que han sido sedes de ediciones de juegos, tanto de verano como de invierno, o de presidentes del Comité Olímpico Internacional. Y es un museo que tiene que ser muy flexible, porque cada 2 años hay una nueva edición, ya llámese de verano o de invierno. Sería muy largo hablar de esto, pero les voy a contar unas anécdotas por esto de los suizos. No puedes, si a alguien tu obra le estorba la vista al lago, no le puedes tapar la vista. Todo se condiciona al respeto a los demás. Pero esto es una anécdota personal porque intervine también allí. Había en una parte un árbol que ya se estaba muriendo, y no nos podíamos ampliar de espacio, y a mí se me hizo fácil decir que quitáramos el árbol. Le dije, oiga, me dijeron que este árbol ya le quedan 5 años de vida, vamos a quitarlo. Y me dijeron, no podemos. ¿Por qué? Porque desde hace 20 está plantado en los viveros de la comuna el árbol que va a sustituir a este. Por eso no cambia ni el paisaje. El día de la inauguración pidió mi padre setos muy grandes y dijo, llegó un ingeniero en jardines, qué sé yo, sacó unos aparatos, analizó la tierra y le dijo, arquitecto, no podemos poner setos del tamaño que usted quiere. Tiene que ser hasta de tal tamaño porque los nutrientes de esta tierra no dan para más y tiene que ser así. Vamos, un sentido de responsabilidad y un análisis en cada aspecto de la obra que dan de impresionar. A la hora de que estaba la construcción, los límites de la obra, y a 1 metro ya había flores en el parque. Ni cuenta te dabas que se estaba construyendo. Es impresionante el orden, la planeación, y se hizo muy rápido, pero se tardó 10 años el proyecto, pero ya todos los detalles cubiertos para que se pudiera hacer rápido. Esto es el pabellón del Comité Olímpico Internacional en Sevilla, con el mismo criterio. Y luego también a Pedro Ramírez Vázquez le gustaba mucho, porque lo vemos en muchas de sus obras, incorporar la plástica, tanto en los accesos como en el interior. En el Museo del Caracol, las puertas son
de Chávez Morado, en la Cámara de Diputados, la fachada principal es de Chávez Morado, la columna del Museo de Antropología es de Chávez Morado, la incorporación de la plástica era esencial. Aquí él la quiso incorporar a la arquitectura, pero siendo que iba a ser un pabellón efímero, pues no era posible que estuviera integrado a la arquitectura, pero sí llevar una obra importante, y esta fue del escultor Chillida, que estuvo ahí y era cinética, se movía, pero siempre gustaba de incorporar la plástica a la arquitectura. Y este es un criterio. En una exposición mundial vas a ver pabellones y ves los más que puedas en un día, y muchas veces pues no te da tiempo, entonces hay que jalar a la gente. Entonces, y no mucha gente es aficionada, quiere ver cuestiones de tipo deportivo. Entonces se hizo estos ventanales, estas vitrinas para jalar a la gente y que viera que no era solamente el tema deportivo, sino de todo el movimiento olímpico, también cultural, y las aportaciones, etcétera. Y como era el 92, que se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en Barcelona, Madrid era capital de Europa y esta feria era en Sevilla, pues había que aprovechar ese interés en muchos aspectos por cultura y deporte a toda la población española que estaba visitando Sevilla. Edificios de tipo privado. Cuando se le da la responsabilidad a él y al arquitecto Rafael Mijares de hacer el edificio de la Torre Mexicana de Aviación, aquí intervino otro arquitecto, Guillermo Gutiérrez Esquivel. Entonces la idea fue la torre de control para darle una característica de ese tipo. Fue digamos, ese criterio. Y en el anterior. Bueno, la Torre de Relaciones Exteriores en la Plaza de las Tres Culturas expresa lo que pidió el licenciado López Mateos, la conducta vertical blanca de México internacional. Eso fue. Y fue en la Plaza de las Tres Culturas porque las relaciones exteriores, decía Pedro Ramírez Vázquez, es donde recibes a las visitas, la sala de la casa, y es donde tienes los retratos de los abuelos. Están los abuelos, la cultura prehispánica y la cultura colonial, y la expresión de la arquitectura contemporánea de México. Aquí estamos viendo el centro de convención, el centro cultural siglo XXI de la ciudad de Puebla. Aquí también es una lástima. Lo de Puebla, lo típico, pues lo sabemos, es la Talavera. Se hizo con un diseño contemporáneo de Talavera. Las piezas de Talavera, las más grandes que han existido, eran piezas hasta de 1 metro de largo, con un diseño moderno. Este era el acceso. Y el anterior gobernador y los arquitectos de Puebla, del gobierno del estado, lo tiraron para poner cristal. Quitaron la personalidad de Puebla para poner cristal, y pusieron tanto cristal que cada lavada de la fachada costaba en ese entonces 200,000 pesos. La Talavera dura para siempre y no hay que hacerle nada. Prueba de ello es las maravillas de Talavera que existen por todo el estado, la personalidad, la identidad de Puebla. Eso es el riesgo de no voltear a ver los valores de nuestro país. Esas son las consecuencias de fijarnos primero en lo de afuera que en lo que tomemos, porque tenemos más para aportar que para recibir. Podemos recibir tecnología, podemos recibir criterios, pero soluciones mexicanas. México es un país creativo por excelencia, y en eso no tenemos que envidiarles nada a nadie. Y eso era la seguridad, eso era también la ideología de Pedro Ramírez Vázquez.
Era un hombre orgulloso de su nacionalidad, orgulloso de la creatividad de los mexicanos, pero no solamente de las culturas ancestrales, sino de la actualidad, de las soluciones de etnografía actuales, de la sensibilidad, del trato a los materiales. Esa es la expresión que él siempre no es que la buscara, es lo que se le daba, es lo que él era. Y entonces, y esto yo le preguntaría a un poblano, ¿dónde te sientes más poblano? ¿En una talavera o en una fachada de cristal? Pero el gobernador anterior de Puebla se le hizo facilísimo tirarla. Así, tirarla. Sí. Esto es el Teatro de Piedras Negras, en Coahuila. La Sierra de Coahuila, abrupta, o sea, hay mucho, se ven mucho las capas tectónicas. De hecho, gran parte del territorio de Coahuila hay fósiles, mucho fósil de dinosaurio, estaba cubierto por agua, se ve que era una zona, digamos, donde se acusa muy bien el proceso del desarrollo geológico que existe. Entonces, con ese criterio, ¿qué es lo que en esta obra interviene? ¿Qué es lo que platica la gente de allá? Hay que escucharlos, porque lo que no se sabe que existe, no existe. Y no se nos puede ocurrir lo que no sabemos. Entonces, de ahí, para saber primero tenemos que saber qué existe, saber lo que existe para tener una solución. Pedro Ramírez Vázquez en algo fue muy activo, fue en las soluciones de teatros. Terminó el Auditorio Nacional, realizó todos los teatros que están atrás del auditorio, como es el Teatro El Granero, el Teatro Círculo, Javier Villaurrutia, y el Teatro de Orientación, que era para niños. De hecho, ahí me llevaban de chiquito y no dejaba. Un hermano mío hizo los entonces televiteatros, el Teatro 1, Teatro 2. En la familia hay mucha experiencia en teatros, pero aquí en Coahuila había que darle una expresión, y quiero decir que se quedó en el tintero otro teatro para Musquis, pero este fue la expresión que se buscó, porque fue punto de programa de la expresión que del coahuilense que debía tener esta obra. Otra cuestión social fueron los mercados, que fueron de las obras más representativas y quiero decir de las más queridas de Pedro Ramírez Vázquez. El tianguis, los tendidos. Bueno, se hacen tendidos de concreto y se les da cierta inclinación para ventilación y para iluminación natural. Pero también hay algo que nunca se ha recalcado y sigue siendo una solución vigente. Todos los locatarios pues tienen su puesto en la calle. ¿Cómo le haces para que dejen la calle y se metan al mercado? Pedro Ramírez Vázquez fue hijo de un vendedor ambulante de libros de segunda mano que vendía, y lo narra Salvador Novo en su libro Nueva Grandeza Mexicana. En ese libro dice que no todos los libros se compraban en Robredo o en Porrúa, sino que había un hombre gordete y enlevitado, siempre se vestía de levitas, sobre simples tarimas de madera, vendiéndolo en las puertas del Sagrario de la Ciudad de México. Luego de ahí del Sagrario se pasó al Mercado del Volador, y cuando quitan el Mercado del Volador a la Lagunilla, y luego ya tuvo su librería en Seminario.
pero como él padeció que no tenían dónde dejarlo, pues él acompañaba a su papá al puesto de libros. Entonces él en todos los mercados que proyectó, que fueron 20, les incorporó el servicio de guardería y de baños. Baños quiero decir duchas. Y el servicio de guardería, pues entonces los locatarios, porque hay que pensar no solamente en el servicio de la venta y del comprador, sino en el servicio del vendedor. El locatario, para que deje la calle, tenemos que darle el espacio y las condiciones para que pueda estar en ese espacio. Desgraciadamente con el tiempo las delegaciones les quitaron las guarderías, pero eran de ellos y me imagino que tienen acceso, pero el poner guarderías a los mercados hace que la gente, hace que el locatario, que el vendedor, deje el puesto callejero y se vaya. Mire, entre el sexenio de Ruiz Cortines y el sexenio de Díaz Ordaz se hicieron más de 300 mercados en la Ciudad de México. Creo que en Barcelona o en París se hicieron 30 y tantos en cada una de estas ciudades. ¿Cómo es posible que las autoridades muchas veces pidan asesoría a españoles para hacer mercados? Sé que hemos hecho más y hemos tenido experiencias exitosas. En alguna ocasión, y esto es una anécdota, un arquitecto español, omitiré el nombre de la oficina de gobierno donde estaba, como una responsable, fue con los locatarios de varios mercados porque los querían sacar y me dijo un arquitecto español: arquitecto, ¿usted conoce el mercado de San Miguel en Madrid? Esto se podría parecer al mercado de San Miguel como queremos hacer. Y yo le dije: arquitecto, conozco muy bien el mercado de San Miguel, viví en Madrid y créame que me gusta todo lo español. Me identifico con muchas cosas. Soy católico, hablo español, me gusta el jamón y le voy al Real Madrid. Pero en cuanto a arquitectura, yo le propongo que yo lo asesoro para que San Miguel se parezca a La Lagunilla o a Coyoacán, porque en México no necesitamos parecernos a nadie. La sociedad, la vida de barrio de México es muy diferente a la de Madrid. Yo viví en Madrid. Le sugiero que venga a vivir a la Ciudad de México y a partir de entonces se piensa en las soluciones, pero piense usted en los locatarios. Y la causa de los locatarios no solo el apoyo, la hago mí. Yo siento que en cuestión de mercado hay mucho por hacer en cuanto a soluciones para resolver, por lo menos para atenuar y para atacar el mercado del ambulantaje con espacios dignos a la escala de una dignidad que no tienen en la calle. Pero en fin, es en lo que tenemos que trabajar y el enfoque social. Voy a hablar de algunos proyectos en el exterior. Este fue un proyecto que se planteó para la renovación del Louvre, que finalmente acabó haciendo el arquitecto Pey. Esta solución fue derivada de la amistad que mi padre tuvo con el entonces alcalde de París, Jacques Chirac. Y el presidente era Mitterrand. Estamos viendo muchas veces las condiciones políticas de cada lugar. Pues Mitterrand de izquierda, Chirac de derecha, en fin. Y el criterio de Pedro Ramírez Vázquez fue la primera pieza de museo del Louvre es el mismo Louvre. No tapemos su visibilidad, no estorbemos con una pirámide de cristal. Dignifiquemos, sí, el
y démosle una solución atractiva, pero respetándolo, y que sea una rampa monumental que se entre directo a un gran vestíbulo, que no se tenga que hacer una cola afuera, porque la planeación, donde estuvo él involucrado con Felipe Casinello, fue que tenía que haber un patio distribuidor y que el mejor lugar era el patio de Napoleón, allí en el subsuelo, pero él lo quería hacer desde el acceso. Entonces se llamó el plato de agua, y así lo bautizó el periódico Fígaro, que ahí fue, digamos, que fue una crítica a la solución de Pey, que a Mitterrand no le gustó, y ya se inclinó por la otra solución. Pero pues esto no deja de ser, además de anecdótico, una solución que quedó en el papel, pero que no por ello no debe ser conocida. Entonces era este acceso, y esta era la entrada, el gran plato de agua, a donde se accedía a este espacio distribuidor, de manera que la gente tuviera, como lo tiene ahora, acceso al área de su interés, y no tener que pasar por muchos lugares para ver lo que le interesa. Eso también fue en antropología, porque con el tamaño del Louvre, aún así, para ver la Venus de Milo pasas por otras salas, o para ver la Gioconda, etcétera. En el Museo de Antropología, pues vas a la que a ti te interese, nada más, y tener que pasar por otras. Aquí no es posible ese grado por la inmensidad que tiene, pero sí se atenúa esa incomodidad, haciendo una distribución más accesible. Esto fue un proyecto para el Principado de Mónaco. El Principado de Mónaco, el 30%, concretamente el 33% de su territorio es ganado al mar. Entonces, ahí hay que pensar en el mar. El que era presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Primo Mediolo, quería un museo del atletismo, pero era un gran empresario, y él tenía inversiones en el Principado. Entonces se le planteó una construcción, un edificio de servicios múltiples, comercios, oficinas, y por qué no, el museo, porque ahí es donde, al menos en esa época, ahí estaba la sede de la Federación Internacional de Atletismo. El escudo del Principado, como ustedes pueden ver, tiene rombos rojos. Esa es la característica, los rombos rojos. Y esos rombos, pues, es lo que identifican el escudo, y en muchas aspectos, en uniformes de la policía a un ladito, en oficinas públicas, que son, en fin, pero los rombos rojos es lo característico, y eso era transmitir la identidad del Principado, la solución, y el terreno es el mar, que estaba aledaño al casino y hotel que se llama L'Ouest d'Antibes. Y también se aprovechó para que ahí pudieran llegar cruceros. Finalmente lo que se hizo fue hacer unas construcciones subterráneas para la estación de tren, y la estación de tren fue hecha para diferentes usos, y en ella también están oficinas de Primo Mediolo. No sé si ya murió, no sé si esté allí la Federación Internacional de Atletismo, pero este era el criterio y lo que justificaba ese planteamiento. Este fue el planteamiento para el Museo de las Aves en la ciudad de Saltillo. En Saltillo hay un museo de las aves extraordinario, de un señor que donó una colección que se llama Aldegundo Garza, que es para
para el estudio de las aves y la migración. Para que ustedes se den una idea, solamente en el estado de Veracruz cruzan un promedio de 4 millones de aves al día en migratorias, tanto que vienen a México como de regreso en cualquier época del año. México es un terreno por el que, además de las aves nativas, que es riquísimo, son las aves migratorias. Entonces, para el estudio de las aves, nos pidió, junto con el gobierno del estado de Saltillo, un planteamiento que fue alusivo a, y qué mejor que la cubierta del acceso fueran aves. Esto daría en la sombra el reflejo de una textura de aves volando en parvada extraordinario, que caracteriza la riqueza de la fauna de aves de México, expresada en la solución arquitectónica. Finalmente también quedó en el tintero. Esto fue el planteamiento para el arco del Bicentenario, que quiero decir que la convocatoria, el concurso, pedía un arco. Un arco, por definición, es una porción de curva. Ustedes conocen la solución que se hizo. Y obviamente no es una porción de curva, es una burla. Y esto es el arco de Moebius. Esto fue desarrollado con el arquitecto Fernando Romero. Un arco de Moebius en constante movimiento. Estaba hecho de 200 piezas por el Bicentenario, ensambladas, que se podían prefabricar e irse montando. Una cosa que es importante en la arquitectura, en el criterio de Pedro Ramírez Vázquez, es el proceso constructivo. El proceso constructivo para que se esté en tiempo. Y le voy a poner un ejemplo. Esta es otra anécdota. En una reunión en que me encontré, en la Academia Internacional de Arquitectura, esto fue en Bulgaria, estaba el arquitecto Félix Candela y me permití preguntarle: maestro, ¿cómo concibió usted el Palacio de los Deportes? Y viendo a mi padre, viendo a Pedro Ramírez Vázquez, el maestro Candela le dijo: Pedro, ¿te acuerdas que nos dieron un programa de necesidades de este grueso? Y que te dije: Pedro, eso no da tiempo ni de leerlo. Y tú me dijiste: Félix, déjate de problemas. Aquí lo que se necesita es una gran cubierta que se haga en poco tiempo y que la hagas al mismo tiempo que lo de abajo. Y todo lo demás ahí cabe. Y todas las obras de la Olimpiada, la alberca y el gimnasio y el Palacio de los Deportes, fueron orientadas como punto de programa por Pedro Ramírez Vázquez con una solución. Normalmente en una obra haces primero lo de abajo y luego lo techas. Aquí no. El techo y lo de abajo al mismo tiempo. ¿Qué se gana? Se gana tiempo, porque la Olimpiada no se puede posponer. Hay una fecha que se inicia y es inamovible. El margen de error se llama cero. Y en esto, el arco del Bicentenario, creo que el margen de error en cuanto a la construcción fue, no sé si meses o años, no se tomó en cuenta ni el sistema constructivo y peor aún, ni las bases de la convocatoria. Esto es muy importante, y lo digo como en su carácter de federación, poder luchar ante instancias oficiales para que haya una normatividad que tome en cuenta no solo cuando hay un proyecto, se va a la última página a ver cuánto cuesta, sino que se vea no solo los materiales, sino el sistema constructivo para que pueda cumplir en tiempo con las necesidades que se piden de programa. Finalmente voy a poner este otro ejemplo. Esta es la fachada de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se hizo el plan maestro de la unidad Coajimalpa, y esta será la última etapa, va de atrás hacia adelante.
y la fachada es el logotipo de la misma universidad que expresa. Y si es en Coajimalpa y si es una universidad pública, allá está la Universidad Iberoamericana, la universidad pública debe ser tanto más calidad que la universidad pública, porque se busca la calidad de la enseñanza, la dignidad de la institución. Y la institución de la educación pública debe tener una presencia digna. Luego, pasando a en cuanto a hablar de Pedro Ramírez Vázquez, es imposible omitir el diseño y las constantes culturales. Miren, pongo esto de las calaveras porque Pedro Ramírez Vázquez las hizo en 1971. Y tengo un artículo, un suplemento periodístico de esa época en que lo tachan de tétrico y macabro. Pero si hay una película de James Bond que recorre a la tradición de la Catrina y hace una fiesta, digamos, para expresar eso, y wow, o luego hace Coco a través de Disney, reproduce la tradición del Día de Muertos en México con todos los personajes en calavera y se elogia a Pedro Ramírez Vázquez tétrico y macabro, pero las hace James Bond o las hace Disney y lo admiramos. Es que a Pedro Ramírez Vázquez no les necesitaban decir las cosas de afuera para apreciar que pudieran valer. A él ya sabía lo que valían. Y obviamente no vendía ni una, pero en la feria en la zona esta que hay de Zona Maco hace 2 años, se vendían más de 100 diarias, pero solo porque nos lo dicen de afuera. Y en México tenemos que aprender a respetar lo nuestro. Y mire, le voy a poner 2 ejemplos. Blasonamos y sí nuestras grandes culturas del pasado, pero por ejemplo hay 2 grandes emperadores, 2 grandes tlatoanes aztecas, mexicas. Uno es Ahuizotl, el más grande que hubo, y otro es Izcóatl, y acaban como indios verdes. Así, acaban como indios verdes, así se les dice, y los señalamientos en las avenidas es indios verdes. Pobres 2 emperadores, ¿cómo acabaron? Y el nombre de Cuauhtémoc y de Moctezuma es nombre de cervecería. Entonces, tenemos que ver lo nuestro, valorarlo, sentirlo, la pertenencia, recorrer a la identidad. Es eso lo que hacía Pedro Ramírez Vázquez, en lo profundo. Con este mismo criterio, lo que fue la Casa de las Sajaracas, él propuso unas fachadas en cristal de plomo, pero cada pieza de cristal creo que son de 65, 70 por 70, y unas calaveras en relieve, en alto relieve, otras en bajo relieve, y es un tzompantli que está frente a las ruinas del Templo Mayor, la solución contemporánea a la personalidad, a la identidad prehispánica, pero hecha con materiales contemporáneos, simplemente respetando la dignidad. Y luego, ya en las partes técnicas, estos son los plafones del Museo de Antropología. Mencioné que se hizo en 19 meses. Normalmente, en un museo, acaban la obra y se la entregan al museógrafo ya con el tiempo más corto, porque se tardaron de más, y entonces el museógrafo tiene que meter el acervo, pero en el Museo de Antropología no es nada de hacer el edificio y luego a ver por dónde entra el calendario azteca o un Atlante de Tula o la Chalchitlicue o la piedra de Tizoc, vaya, tenía que ser simultáneo y luego después no se sabía en dónde iba cada cosa y no sabías cómo iluminar, no se podía recurrir a lo que había de línea, había que crear la línea para eso. Entonces el plafón se hizo en base a un sello prehispánico que hay círculos concéntricos, entonces se perfora el círculo de acuerdo a la necesidad.
si es un detector de incendio, si es una iluminación, si es una bocina o si es un extractor, se perfora al diámetro que se requiera, y lo que tenga que ir, en donde tenga que ir, se va a adaptar a la necesidad del lugar o de la parte específica de la sala. De ahí esto, pero fue una solución derivada de la necesidad. Luego también el recurrir a las constantes culturales, el equipal. Si nosotros pensamos en un equipal, solamente pensamos en una silla artesanal para tomarnos una cerveza en algún portal de un restaurante tradicional mexicano. Pero equipal, la palabra equipal viene de Icpali. Icpali es donde te sientas, y Cuauhicpali es donde se sienta el águila. Y esos eran los Cuauhicpalis. Moctezuma se sentaba en un equipal. Es un trono. Había que dignificarlo. Este diseño es de 1971. Y actualmente se vende en Estados Unidos. Bueno, actualmente no por esto de la pandemia, pero se estaba vendiendo en Estados Unidos, dependiendo si era en acero inoxidable, si era en latón, si era en piel, si era en tela, hasta en $6,000, y lo compran. Pero pues se aprecia, y se aprecia lo mexicano, es lo que le digo. Pedro Ramírez Vázquez lleva lo mexicano afuera, le da universalidad a lo mexicano. El equipal no lo inventó él, lo inventaron las culturas prehispánicas, pero él lo proyecta con soluciones contemporáneas y sigue siendo una solución vigente como la tuvo hace 500 años, pero ahora es universal. Eso es lo que hacía. El vaso pulquero prehispánico. Le piden un diseño para la cristalería de la nueva Cancillería en Tlatelolco y que escoja la cristalería. Él dice, pues le dicen, es que no, escójala porque es que no hay cristalería mexicana. No hay, vamos a diseñar una. Bueno, entonces él diseña la cristalería. Este es un vaso, pero hay el vaso champañero, el caballito, el vaso de vino blanco, el vaso de agua, y tiene un corte a lo largo a manera de maguey, a manera de maguey, que es el vaso pulquero, transparente. Entonces la constante cultural llevada a lo contemporáneo, él la lleva al cristal, en la Cancillería mexicana, pues hombre, tiene que ser mexicano lo que ahí se caracteriza en todo sentido. El señalamiento urbano. Esto fue en el Paseo Toyocan, en Toluca, que el profesor Hank le pide una identidad. Entonces era el tradicional papel picado, pero hecho a escala urbana, con esa solución. Entonces identifica ese lugar, se identifica lo nuestro, y se le da un toque de modernidad. Y en el mismo sentido se hizo, porque hubo varios desarrollos Izcalis, que Cuautitlán Izcalli, con nosotros, fueron varios Izcalis. Y dijo, bueno, vamos a darle utilidad a las letras, que sean, pues si la gente va a comprar un lote ahí, pues que sean unos lugares de recreo para los niños. Y así lo hace a escala urbana. Le daba una función, además del costo de, digamos, de anunciar o de promoción, de que sea una actividad lúdica. Y como era en algunas zonas las avenidas, pues se va a gran velocidad, pues es difícil ver el señalamiento urbano. Y para evitar un accidente en un cruce de tren, si vienes distraído y no ves una crucecita en un señalamiento, no sé cuánto midan, 70 por 70, pero
en un señalamiento de 3,5 metros, pues no te detienes porque te detienes. O en una rotonda, o también en los señalamientos de desviación, si es a mucha velocidad, pues facilitaba el que no te perdieras y la ubicación del lugar por donde tienes que ir. Luego también se hicieron unos grandes tanques abastecedores de agua, que es un servicio, pues es el vital para nuevas zonas de desarrollo, de atención de la población, pero pues muchas veces el aspecto de esas zonas, de esos tanques, es agresivo, no es estético. Entonces el profesor Han le pidió a Pedro Ramírez Vázquez, quiero que se vea el propósito del esfuerzo que se está haciendo, y quiero que estos lugares sean también espacios públicos, las cajas de agua. Y así se hicieron, creo que, no recuerdo bien el número, pero se hicieron 7 y con estas grandes llaves. No sé si todavía persistan. Y también en su actividad, que fue el cristal, pues tradujo en forma contemporánea. Esto es el Cocolcán de Chichén, o en el Pabellón de México en Sevilla, las piñatas. Había que llevar 500 piñatas. Bueno, pues ¿cómo las llevas? Si es muy difícil. Pues las hacemos de inflar en una maleta acá, en fin. Este es un diseño que hizo mi hermana menor por indicaciones de mi padre ahí, y siguen siendo las constantes culturales que le dan identidad incluso en los aspectos de ornato. Luego también él recorría, por ejemplo, esto es del colegio, estos son regalos que él hacía del colegio de arquitectos, que lo hacía con artesanía huichol. Y en el diseño gráfico de logotipos, pues también el Centro Cultural Helénico, la diosa Atenea, la sabiduría griega, Quetzalcóatl, la sabiduría mexicana, expresados en un solo elemento, las dos sabidurías en un centro cultural helénico en México, Quetzalcóatl y Atenea. La cabeza teotihuacana expresada de forma contemporánea, y los judas monumentales que había en cada instalación para identificar la disciplina que ahí se iba a desarrollar. Esto, como había mencionado, lo inició en Nueva York en el 64, y de aquí viene lo del lugar, fecha y evento en un solo elemento como la identidad del México 68, y con esto quiero recalcar que para poder desarrollar esto es consecuencia de una mentalidad, de una ideología. Aquí está el croquis, aquí están los croquis de Pedro Ramírez Vázquez, y el desarrollo de quienes encabezaron esa dirección en la Olimpiada. Y aquí está también el concepto de Pedro Ramírez Vázquez con la paloma de la paz, que fue usada para que de manera subliminal la gente tuviera de manera personal la reflexión que se trataba de la Olimpiada sin necesidad de un mensaje de gobierno, porque en México cuando hay un mensaje oficial tiendes a rechazar. Entonces se hizo la publicidad al servicio de la paz, así se buscó para que esto fuera reflexión de la gente y que dedujera una como red es de la Olimpiada. Y apoyado en el ojo de Dios Huichol, que eso fue las paralelas. Huichol, que fue las constantes culturales a las que siempre recurrió. Y estas son tablas porque en esa época no había diseño gráfico en México y hubo que traer mano de obra. En esto también quiero recalcar que desgraciadamente en México, cuando se dice mano de obra, la mano de obra es mexicana y el que sabe es el extranjero. No, definitivamente no.
y lo subrayo. En esa época la mano de obra fue extranjera y los que sabían eran mexicanos. Pero tendemos a creer al extranjero. Y estas son tablas, que son muchas, que hizo un huichol, pero que las mandaron a hacer para que los que desarrollaban la mano de obra se impregnaran, conocieran la sensibilidad del color mexicano, que conocieran lo que no conocían, para que pudieran desarrollar lo que tenían que hacer. Pero desarrollar, y otra cosa es crear. Y de ahí se derivó la imagen que sigue siendo moderna, sigue siendo vigente a 52 años de distancia ya. Y esto pues fue aplicado en plano urbano en dos grandes obras, en el Estadio Azteca, donde se incorporó a la plástica la gran escultura de Calder, y en el Estadio de la Ciudad Universitaria, que fue la sede principal de los Juegos Olímpicos del 68. Y también en el Templete, que fue diseño del arquitecto Luis Armida, pero con estos criterios, con estos lineamientos. Y el pabellón mexicano, el pabellón que hubo en la Trienal de Milán de ese año, que por desgracia, pues el 68 no solo fue un año convulsionado en México, en muchos lugares, entre ellos en Italia, y una vez que se hizo no creo que duró unos cuantos días, porque en una protesta los estudiantes acabaron con la exposición de Milán, no solo con el de México, con todos. Este es el diploma que se llevó Pedro Ramírez Vázquez en Milán. Y de aquí los conceptos de él y los desarrollos. Se ha dicho que todo salió de los aros olímpicos, eso es mentira. Los aros olímpicos fueron al final. Tan es así que hay carteles de estos en donde los aros no están incorporados al logotipo. Eso quiere decir que se incorporaron después. Este es diseño del arquitecto Manuel Villazón. Y simplemente cierro con algo que voy a platicar, porque lo consideré lo más importante, ya con una cuestión aparte, porque se me puede cuestionar que no mencione el aula rural prefabricada. El aula rural prefabricada obedeció a don Jaime Torres Bodet, a la necesidad de Vasconcelos, que habla del aula tipo en su libro de Robinson a Odiseo, y tenía que haber una solución flexible para una geografía muy diversa, unos climas muy diversos, unas culturas muy diferentes y una mano de obra inexperta. O bien podían ser mineros en Musquis, o podían ser campesinos en Oaxaca, o podían ser pescadores en el estado de Guerrero. Entonces era una solución de armar, y con un instructivo a base de dibujos, porque para quienes iba dirigida no sabían leer. Eso permitió que se construyeran la solución del aula rural en los 5 continentes, con una solución tipo, y que le valió a México ganar la Trienal de Milán del 60, y que de los postulados de Torres Bodet, de una construcción, una preparación de los maestros, una construcción masiva de espacios escolares y una cuestión de textos y una función integral de la educación. Esto fue parte de ese programa. Torres Bodet crea la Escuela Superior de Maestros. Hay maestros, ¿bien?, pero no hay escuelas, no hay espacio. El aula rural prefabricada.
¿Con qué libros? La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Y la enseñanza extraescolar, pues los museos. Entonces todo es parte integral de la educación. Desde el museo como la parte esencial de la educación extraescolar, que sí, he puesto antropología, pero el Caracol, arte moderno, también se hizo el de la Ciudad de México, el del Virreinato en Tepozotlán, la historia natural, lo menciono como el contexto. Entonces hay que ubicar las obras, porque Pedro Ramírez Vázquez planteaba el proyecto adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Con esta ideología, para que el funcionario que tomara la decisión o la iniciativa privada se identificara o con el propósito o con la función, con el destino o con el enfoque privado que se le quería dar. A rasgos generales es esto lo que me he permitido exponer como la ideología creativa de Pedro Ramírez Vázquez, y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Javier. Súper interesante lo que nos has planteado